Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y vamos a leer, puestos en pie, por favor, si son tan amables, hasta el verso 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso oír por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos esta reunión. Estamos aquí reunidos en tu nombre para adorarte a ti, para oír tu palabra, para servirte, para amarte y amar también a nuestros hermanos. Tu palabra, Señor, es santa. Así que te ruego que me ayudes a presentarla como ésta se merece, dignamente, Señor, y que no haya estorbo para este mensaje. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando bajo un tema que he titulado El pecado más común de los cristianos. El pecado más común de los cristianos. Vamos a ver si usted quisiera opinar o si alguien quisiera comentar, ¿a qué creen que me refiero? A no orar. Muy bien, excelente. Me imagino que lo dedujeron del pasaje que leímos, ¿no? Obviamente. Hermanos, este pecado es un pecado del que todos los que estamos aquí reunidos en este momento somos culpables. Hemos sido culpables en el pasado, somos culpables en el presente quizás, y seremos quizás culpables en el futuro. ¿Ok? Porque sinceramente, por más que entre nosotros haya una persona de oración, aún así la Biblia dice que después de que hayamos hecho todo lo que el Señor nos mandó a hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque no hicimos más de lo que se nos mandó, sino que apenas si alcanzamos a hacer lo que se nos mandó. Sería mentiroso si yo le dijera, hermano, que yo no he pecado en este sentido, de en algún momento no orar en algún momento de mi vida, por una situación X, o en su defecto, vamos a suponer que alguien de ustedes, como es mi caso, sin necesidad de querer jactarme, que tengo una vida de oración, pero que hemos cometido el pecado de no orar lo suficiente. Entonces, ya sea que definitivamente alguien de ustedes esté cometiendo este pecado porque definitivamente no ora,
no tiene para nada una vida de oración, o en su defecto, porque su vida de oración que tiene actualmente es una vida de oración muy raquítica, que sinceramente no tiene nada de admirársele, porque apenas se alcanza a orar lo más mínimo en su vida. Este pecado, hermanos, del que vamos a estar hablando el día de hoy, es un pecado grave. Es un pecado grave, porque este pecado es el padre que engendra muchos otros pecados, o que puede engendrar muchos otros pecados en nuestra vida. Si nosotros no tenemos una vida de oración, seremos presa fácil, hermanos, de la tentación, porque constantemente estamos siendo bombardeados por la tentación, hermano, por cosas que vienen a nuestra vida y que nos pueden tentar en diferentes aspectos. Quizás alguien de aquí es tentado a la pereza, es perezoso. Quizás alguien de aquí, hermanos, es tentado al orgullo, ¿okay? Se cree más que los demás. Quizás alguien, hermanos, es tentado de hecho a la conmiseración. Uno se fue al otro extremo de creerse más que los demás, y no se cree nada, se la pasa haciendo del papel de víctima. No sé, quizás la adicción al trabajo puede ser también un pecado, puede ser también una tentación en la que un hombre puede sucumbir, o una persona. En fin, el pecado, hermanos, de no orar o de no orar lo suficiente es un pecado muy peligroso. Y para ser honestos, a menos que esté yo equivocado, bueno, espero estar equivocado, creo que aquí todos somos culpables de ese pecado. Inclusive yo trato de tener una vida de oración, ¿ok? Trato de tener un orden en la forma en que oro, no nada más cada vez que me acuerdo, cada vez que se me ocurre, sino orar de una manera sistemática. Pero aún así, si yo soy honesto conmigo mismo, creo que podría todavía tener una vida de oración mejor, ¿ok? Así que si empezando por el pastor ya estamos mal, pues ¿cómo estarán las ovejas? Hermanos, grandes teólogos a lo largo de la historia han dicho, el hombre que tiene una vida ferviente de oración es una persona que muy difícilmente vivirá en pecado. Y una persona que vive en pecado, es imposible que tenga una vida ferviente de oración. Y también, hermanos, es muy difícil que siendo nosotros personas de oración, no seamos, hermano, transformados por Dios. Martin Luther King, que como ustedes ya saben, fue un reverendo acá en el estado de Georgia, que luchó por los derechos civiles, por la opresión que había acá en el país. Él era cristiano, y cada vez, hermano, que terminaba alguno de sus discursos, él hacía una oración muy conocida, que se le conoce como la oración del esclavo. Y la oración dice así, dice: Señor, reconozco que no soy lo que debo ser, ni lo que un día seré, pero te doy gracias porque no soy lo que un día fui. Y eso es una oración, hermano, que debería de ser parte de nuestra vida. Y es por medio de la oración que nosotros llegamos a ser las personas diferentes de lo que un día fuimos. ¿Ok? Es por medio de la oración, hermanos, que nosotros podemos mantenernos en pie delante de la tentación. Y cuando vencemos la tentación, con la ayuda del Señor, vamos siendo transformados y alcanzando cada vez más la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Agustín de Hipona, la oración es la respiración del alma. Si nosotros tomáramos en serio esa declaración, nosotros llegaríamos a este entendimiento: soy cristiano, no puedo vivir sin orar, o no deberíamos de poder vivir sin orar. Porque entendemos que somos cristianos y que cuando nosotros estamos orando, estamos delante de la presencia de Dios, estamos siendo vivificados, porque ¿qué es lo que hacen nuestros pulmones, hermano? Cuando nosotros estamos respirando, eso nos está dando vida. Muchas veces nos asfixiamos en este mundo, en este océano, hermano, de temores, de angustias, de necesidades, de tanta situación difícil que pasamos todos los días, y a veces la solución está en el piso,
cuando nosotros nos ponemos de rodillas y no oramos. Endurecemos, hermano, nuestro corazón. Así que una vida sin oración, de acuerdo a Agustín, es una vida asfixiante. Debemos de ser personas que oramos. Y literalmente, hermano, la postura de orar es una postura en la que se puede respirar mejor. En diciembre pasado, usted sabe que en nuestra familia llegó a visitarnos el virus famoso y estuvimos malos unos días con esta infección y todo lo que provoca. Y literalmente, postrándome a orar, era una forma en que podía respirar mejor. Sí, como que se expanden los pulmones. Vamos a analizar este pasaje, hermano, y vamos a ver unos principios bien importantes acerca de la oración y de la importancia, hermanos, de no ser personas que estamos constantemente cometiendo este pecado de no orar. Mi deseo, hermano, es que tras este sermón usted salga meditando y diga, hey, necesito comenzar a orar sistemáticamente. No a orar, hermano, de vez en cuando, porque usted no respira de vez en cuando, ¿verdad? Usted respira cada rato. No, sino a tener una vida de oración. Vamos a ver eso, hermanos, ¿ok? Bueno, vamos a analizar esta parábola. Es una historia que Jesús le narra a sus oyentes. Es una ilustración que él va a usar para dar una lección acerca de la oración y contiene varias partes. Mire, dice así, la primera parte dice, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia donde se toman elementos de la vida común y corriente con el propósito de que esos elementos puedan traer una ilustración, puedan traer una enseñanza sobre una verdad espiritual. Jesús utilizó mucho este método de enseñanza. Habló de la pesca, habló de la minería, habló del campo, habló de lo que es un reino y sus siervos, habló de muchísimas cosas con el propósito de tomar esos elementos de una vida común y corriente y dar una enseñanza espiritual. En este caso, los elementos que Jesús va a citar aquí tienen el propósito, hermanos, de enseñarnos sobre la perseverancia en la oración, sobre cómo los cristianos debemos de ser personas que siempre vivimos una vida de oración. Dice así, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también una viuda que venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Es muy posible que la historia haya sido ficticia, no necesariamente una historia de la vida real que sucedió y Jesús la está citando específicamente esa historia real. Es posible que haya sido ficticia, sin embargo, también era una historia muy probable en Israel, porque los elementos que Jesús está citando son elementos comunes en Israel. Había ciudades, Israel había tenido su historia en que esas ciudades habían estado gobernadas por jueces y en Israel había muchas viudas. Así que los elementos que Jesús comienza a citar eran del conocimiento de las personas. ¿Ok? Y es posible que esto, aunque la historia que Jesús está diciendo es ficticia, es posible que se haya dado, porque había viudas y había jueces malos. Vamos a ver una cita más adelante. Había jueces corruptos que no hacían justicia. Entonces, era algo que la gente al escuchar decía, sí, esto es muy factible. Es algo que se pudo haber dado en alguna oportunidad. Quiero comentar algo, hermano, y es que Lucas, si usted ha leído los 4 evangelios, si usted ha alcanzado a distinguir las diferencias que hay entre los 4 evangelios, porque aunque narran una misma historia, tienen sus diferentes perspectivas. Lucas es un evangelio, hermano, que habla mucho de las mujeres. No sé si usted ya le puso atención a ese detalle. Lucas habla mucho de las mujeres, presenta a la mujer como aquella mujer devota de Cristo, seguidora de Cristo, contribuyente a la obra de Dios. Y Lucas cita aquí entonces en este caso a esta mujer, a una viuda. ¿Ok? Y el otro personaje de la historia es un hombre, es un juez, es un hombre malvado, es descrito de 2 maneras. Número 1, dice que este hombre no temía a Dios. Y número 2, este hombre no tenía ningún respeto, dice, por los hombres. En aquel entonces, hermano, decir que alguien era una persona no temerosa de Dios era una forma de describir un carácter de alguien perverso, de alguien malvado que no tenía ninguna consideración por los demás. Jesús resumió la ley de Dios en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y este hombre
no le importaba para nada ni uno ni el otro. Dice que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, ni amaba a Dios ni amaba a su prójimo. ¿Ok? Era un juez, es decir, había sido embestido con un poder, estaba en una posición de influencia en donde él podía abusar de su poder. Venían personas ante él, personas vulnerables, pasando alguna situación, y este hombre estaba en una postura donde podía abusar de las personas y servirse a sí mismo de la gente. La mujer, por otro lado, dice que era viuda. Había muerto su esposo. No da más detalles la historia, pero si usted ha leído acerca de las viudas en la Biblia, por lo general estaban endeudadas, tenían hijos. Por ahí hay una historia en donde el acreedor vino y el hombre que había muerto le debía tanto que se quería llevar a uno de sus hijos para que pagara la deuda como siervo. En el Antiguo Testamento me parecen las historias de Elías y Eliseo. Entonces, más o menos este es el contexto en el que estaba esta viuda. Y hay un detalle, hermano, de esta viuda, que no solamente es una mujer sola, viuda, pobre, con deudas, con hijos, sino que aparte, ¿qué cree? Esta mujer, en la historia que Jesús cuenta, dice que tiene un adversario. Es decir, hay alguien, hay una persona, ahí no dice específicamente si es una persona, una organización, una institución, pero hay alguien que la está oprimiendo. Y le está oprimiendo injustamente, es decir, alguien le está cometiendo una injusticia a esta viuda, porque la viuda viene ante el juez a pedir ¿qué? A pedir justicia. Es decir, ella no está demandando algo que no merece o algo que no es legítimamente suyo, sino simplemente está peleando por lo que es legítimamente suyo. Por eso está pidiendo justicia. Pero al principio, hermano, de esta historia, el juez no le importa. La viuda viene delante del juez y él no le hace caso, no le pone atención a su necesidad. Y vamos a ver una cita, hermano, en 2 de Crónicas 19, 6 al 7, donde podemos ver que este juez estaba haciendo su trabajo de una manera que era contrario a lo que Dios había mandado para los jueces. 2 de Crónicas 19, 6, 7. Dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Es decir, los jueces habían sido puestos por Dios para que representaran a Dios delante del pueblo. Y como representantes de Dios se supone que deberían de ser entonces compasivos, moverse a misericordia ante la necesidad de una persona. Dice que no tenían que admitir cohecho, es decir, no podían venderse favoreciendo a sus amigos o favoreciendo a los ricos en detrimento de los pobres. Es decir, tenía que ser una persona que tenía que ser justo. ¿Ok? Pero la realidad es que había muchos jueces que eran corruptos en Israel. Si usted lo quiere ver, lea el libro de los jueces y vamos a ver que la mayor parte de los jueces que se menciona ahí eran personas corruptas, que aunque eran conocedores de Dios y sabían lo que Dios demandaba de ellos, sin embargo hacían mal su trabajo y eran pecadores y eran personas que fallaban. ¿Ok? El pasaje dice aquí, hermanos, que la viuda venía. Y eso da a entender que esta mujer venía continuamente ante el juez. ¿Por qué usted cree que venía continuamente esta mujer, hermano? Esta mujer venía continuamente. Hermanos, tenemos mucho ruido allá atrás, se oye hasta aquí y me imagino que todos los que están allá también lo están oyendo y no nos podemos concentrar. Por favor, vamos a tener a los niños ahí un poco quietos. Entonces, iba continuamente. Y la razón que iba continuamente es porque esta mujer estaba oprimida, hermanos. Seguramente llegaba ante el juez, exponía su caso, el juez hacía oídos sordos, la mujer se iba a su casa diciendo no me hizo justicia, pero la necesidad que esta mujer tenía era tanta que volvía a vencer una vez más la vergüenza y decía, bueno, ni modo, me toca ir otra vez delante de este hombre, y se volvía a presentar otra vez delante de este hombre. Es decir, lo que esta mujer tenía, hermanos, era persistencia. Estaba pidiendo algo que a ella le pertenecía. ¿Ok?
Esta viuda, hermanos, representa a gente que está pasando gran necesidad. Los endeudados, los enfermos, los desamparados, los abandonados, los solitarios, los que están pasando por una situación desesperada, son a los que representa esta mujer. Y su acción de ir constantemente a pedir justicia a este juez, que era un hombre malvado, que era un hombre injusto, representa cómo estas personas, que somos todos, porque ¿quién no ha pasado por una situación desesperada o de salud o algún problema en nuestra vida? Todos. Y si no, algún día lo vamos a pasar. Amén, porque esa es la ley de la vida. Y la lección de esto es que así como esa viuda iba constantemente delante de ese juez buscando justicia, de esa misma manera nosotros tenemos que ir constantemente a Dios en oración. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Prácticamente ser cristiano, hermano, significa que es una persona que ora. ¿Ok? Hay una frase muy, muy bonita que dice, si tú no estás tomando en serio la oración, tú no estás tomando en serio el cristianismo. ¿Qué le parece? Esa es una gran realidad. Y yo creo que esa frase debería de hacernos meditar y decir, ¿cómo está mi vida de oración? Y cuando comienzas a hacer un análisis y te das cuenta que realmente no estás orando como deberías, entonces deberías de decir, bueno, en realidad no estoy tomando en serio entonces el cristianismo. Estoy quizás como un profesante, como una persona que se reúne, que sirve, que hace muchas cosas, pero que realmente así ya a solas con Dios no tengo una comunión verdadera con Él. Mi deseo, hermanos, que por medio de esta enseñanza, si el Señor así lo quiere, ¿verdad? Eso cambie en las vidas de las personas que no tienen una vida de oración como debería. Por último, dice, después el juez, antes de terminar de la historia de la viuda y el juez y llegar ya a lo que dijo Jesús, mire lo que dice el juez, dijo dentro de sí. O sea, este hombre tuvo por ahí un poquito de luz. Y dice, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿No? Dijo, esta mujer se volvió ya como un golpe para mí. De hecho, la palabra agote en el griego habla de que era como que la viuda cada vez que llegaba estaba como golpeando la resistencia del juez. El juez estaba poniendo una resistencia, una cara dura a esta mujer para no hacerle caso. Pero la mujer con su persistencia, constancia, de estar yendo frecuentemente delante del juez, estaba golpeando la resistencia que el juez estaba con esa indiferencia, esa apatía ante la necesidad de la mujer, pero la mujer, por medio de la constancia, terminó venciendo la resistencia de este hombre. Y al final esta mujer obtuvo lo que buscaba. La lección es bien sencilla, hermanos. La lección es bien sencilla. Miren cómo Jesús resume la lección al final. Dijo el Señor, ¿y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. El Señor hace una conclusión de esta lección, extrae una lección de esta historia con dos preguntas retóricas. O sea, son dos preguntas que la respuesta es obvia. Y la primera pregunta es, ¿y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues sí. Esa es la respuesta. ¿Ok? Y la segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? Pues no. Esa es la respuesta a esta pregunta que el Señor está diciendo. ¿Ok? Dice, les hará justicia en primer lugar porque son sus escogidos. ¿Ok? Son sus escogidos. El juez no tenía ninguna empatía por la viuda, ningún sentimiento. No se conmovió por ella en lo más mínimo, no le importaba lo que ella estaba pasando. O sea, él cuando a final de cuentas le hizo justicia no fue por las razones correctas, como diciendo, pobre mujer, está sufriendo, qué barbaridad, he sido malo con ella. No, simplemente es antes de que me agote la paciencia hay que darle lo que pide. ¿Ok? Pero sin embargo, Dios a sus escogidos, Él tiene una relación con nosotros, Él tiene un sentir por nosotros porque nosotros somos sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros.
El juez respondió la petición, pero no porque quisiera tener cuidado de esa mujer. Pero Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. La Biblia es amplia en el tema. Dice que aunque la madre abandonara al hijo, dice que el Señor no abandonará a sus hijos. Que los pajarillos pueden quizás caerse del cielo al suelo, o un cabello se puede caer de la cabeza, y que nada de eso sucederá sin que nuestro Padre que está en el cielo lo sepa, y que tiene cuidado de nosotros para que no estemos ansiosos, ni preocupados, ni angustiados, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí? Y ahora, hay mucha gente aquí que dice, entonces si la viuda representa al que está pidiendo en oración, entonces el juez injusto representa a Dios. Claro que no, porque Dios es un juez justo. ¿Ok? Aprenda algo, hermano, cuando el Señor usa elementos de la vida común y corriente para dar una enseñanza espiritual, no siempre esos elementos nosotros tenemos que buscarles qué significan, porque aquí más bien es un contraste entre un juez injusto y el Dios justo. Un juez injusto que hace justicia por las razones equivocadas, que no tiene ninguna relación ni ningún sentimiento por esa mujer, y un Dios justo, un juez justo que cuida de nosotros, dice, porque somos sus escogidos. Hay una relación entre nosotros y Dios. ¿Sí lo creemos, hermano? Que los veo así como, es que yo no creo eso, porque el Señor no ha contestado mis oraciones. Ya vamos a llegar a eso, ¿ok? Ya vamos a llegar a eso, porque aquí dice que nos hará justicia y que no tardará en hacernos esa justicia, ¿verdad? Y alguien dirá, no, pero es que a mí no me ha hecho justicia y como que ya se ha tardado. Eso es lo que nosotros pensamos desde nuestra perspectiva. Pero las respuestas del Señor siempre son las mejores, aunque no se acomoden necesariamente a nuestros tiempos. Dios tiene cuidado de nosotros. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. Y no tienen que contestar en alta voz, pero la pregunta va así. ¿Es fácil confiar en Dios en medio de una prueba? Esta es una pregunta, hermano, que yo por muchos años me debatía en la respuesta de esta pregunta. Porque mi respuesta en automático era esta. Mi respuesta en automático era, si yo soy hijo de Dios y estoy pasando por una adversidad y soy una persona de fe, automáticamente en medio de la prueba yo debo de poder confiar en Dios. Y luchaba, hermano, y peleaba. Yo decía, cuando estaba pasando por una prueba o he estado pasando por pruebas y en ese momento como que desconfío, digo, pero ¿qué me pasa? ¿Acaso no soy cristiano? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué estoy temiendo? Y me cuestionaba a mí mismo, decía, Señor, no soy nacido de nuevo, no tengo fe suficiente. ¿Por qué en este momento, en lugar de confiar y descansar, lo que tengo es miedo? Lo que tengo es angustia. Encontré la respuesta hace unas semanas atrás, obviamente está en la Biblia, ¿no? Pero encontré un ejemplo que me ayudó a entender esta situación. Estaba leyendo un libro que se llama Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges, se lo recomiendo si lo quiere leer. Y este hombre escribió este libro en una temporada en donde justo cuando él estaba escribiendo este capítulo, su mujer había sido diagnosticada con un tumor muy grande y maligno en el abdomen. Y obviamente estaba escribiendo ese libro, pero no se sentía muy bien, que digamos, por fuera él. ¿Ok? Porque, hermano, pasar por una situación así es muy difícil. Y él explica algo que a mí me ayudó a entenderlo y creo que vale la pena que se lo comente un poco. Y dice que confiar en Dios no es una cuestión de sentimientos, especialmente en medio de la prueba. Cuando estamos pasando por una prueba, confiar en Dios no es una cuestión de sentimientos. No vas a sentir en medio de la prueba confiar en Dios. Humanamente, como humano, tú no vas a sentir, sino que tú lo tienes que hacer obligando a tu voluntad a confiar. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que debemos confiar en Él. Entonces, en ese momento, hermano, muchas veces cuando alguien está pasando por un problema bien difícil, nosotros le decimos, ¿verdad? Hermano, confía en Dios, todo va a estar bien.
Y sí, es la verdad, es una verdad teológica, debe de confiar en Dios porque todo va a estar bien. Pero la persona, hermano, que está pasando por el problema, no es tan fácil que en automático, ya, porque yo le dije, confía en Dios. Oh, sí, ¿verdad, hermano? No se me había ocurrido, fíjese, pastor, confiar en Dios. Qué gran revelación me está usted dando. Claro que a esa persona ya se le ocurrió confiar en Dios, pero no está pudiendo, porque en ese momento hay una opresión en su vida. Y entonces, ¿por qué debe de confiar? Debe obligar a su voluntad a confiar, porque eso es lo que está escrito en la palabra. Está escrito que nosotros confiemos en el Señor. En conclusión, para que me entienda este punto, el hermano llegó a esta conclusión. Tú confías en Dios porque Él es digno de confianza, aunque no lo sientas. Y cuando tú haces eso, cuando tú tienes esa madurez y esa capacidad bíblica y esa fe y ese entendimiento, entonces tus sentimientos seguirán a la voluntad que tú sometiste de confiar. Entonces, Dios es digno de confianza. Claro que sí, es digno de confianza. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, hermano. Y no podemos esperar a sentir bonito, no, es que ahorita yo no siento confiar en Dios. Es confiar en Dios, hermanos, en medio de una prueba. Lo que dice este hermano es que es un acto vigoroso de someter nuestra voluntad a confiar en Dios, a leer la palabra y a decir, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, Señor, el alma mía por ti. Y de comenzar a leer las promesas donde Dios nos ha dicho que nosotros confiemos en Él. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, resume el Señor Jesús ahí en la parábola, en el último verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús concluye esta enseñanza hablando de su segunda venida. De hecho, ese es el contexto general de la parábola y de lo que es tener fe y de cómo el Señor espera pues encontrarnos orando cuando Él regrese. Y la enseñanza es fácil, debemos de perseverar en oración todo el tiempo, todo el peregrinaje de nuestra vida cristiana, en las buenas y en las malas, hasta que el Señor vuelva. Eso es lo que debemos estar haciendo. Debemos estar orando. ¿Cuándo? Dice que la enseñanza es orad siempre. ¿Cómo? Sin desmayar. Es bien sencillo, hermano. Lo que esta parábola dice es que usted debería de tener una vida de oración constante. No de vez en cuando, no por temporadas, porque hay gente que le entran como temporadas, ¿no? Y dice, no, este año sí voy a orar más. Y empieza enero 1, enero 2, enero 3, y está orando, pero llega un momento en que se acabó el impulso. No, sino hacerlo parte de nuestra vida, hermano. Ore al levantarse, ore al acostarse, ore al comer, ore al iniciar un trabajo, ore al iniciar un plan, al lograr un plan. En todo momento, hermanos, debemos de estar en oración. Porque cuando nosotros oramos, hermano, la enseñanza de las Escrituras es que cuando nosotros oramos, suceden muchas cosas maravillosas. Hasta hay un canto, ¿no? Suceden cosas maravillosas cuando oramos. Mire, vamos a ver unos ejemplos rapidito, ya para ir terminando. Pónganme una lámina que hice de unos ejemplos. Por ejemplo, cuando el criado de Abraham oró, que estaba buscando, hermanos, una esposa para Rebeca, Rebeca apareció, justo cuando oró. Pidió una señal, Señor, si me concedes esta bendición de una mujer así y así, y apareció Rebeca. Cuando Jacob oró, Esaú lo perdonó y lo recibió. Cuando Moisés oró, Josué venció a Amalek. ¿Se acuerdan de aquella guerra? Cuando Ana oró, porque quería un hijo, Samuel nació. Cuando el rey Ezequías oró, porque estaban rodeados por los asirios, el ángel del Señor mató 185,000 asirios. Y cuando Elías oró, hubo 3 años y medio, dice, de sequía, y volvió a orar, y hubo 3 años, y hubo lluvia nuevamente. Ahí están todas las citas.
Y vemos, hermano, que suceden muchas cosas cuando nosotros oramos. Debemos orar con fe. Y la enseñanza, hermano, de esta parábola es orar siempre, en todo tiempo. Si está orando por un enfermo y Dios no lo ha sanado, usted tiene que seguir orando hasta que el Señor obre. No sabemos qué es lo que el Señor va a hacer, pero va a hacer algo, ¿sí o no? Y debemos de orar con fe, creyendo en el Señor. Mire, debemos de orar por nosotros mismos. Hay varios tipos de oración en la Biblia. Orar por nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué hizo Ana cuando no podía concebir? Oró por un hijo y el Señor le dio un hijo. David oró para que el Señor perdonara sus pecados. Pablo oró para que el Señor lo sanara de una enfermedad, de un problema personal que él tenía. Esas son oraciones personales. Usted puede orar por usted mismo. ¿Ok? En segundo lugar, debemos orar por otros de forma particular. Por ejemplo, Job oraba constantemente por sus hijos. Y eso es algo que tenemos que hacer, aunque usted sabe cómo le fue a Job, ¿no? A pesar de que Job oraba por sus hijos, constantemente oraba por ellos. ¿Y ahora qué le pasará a los nuestros si nosotros ni oramos por ellos, hermano? ¿Se imagina? Pablo oraba por los hermanos, Jesús oró por Pedro. Nosotros podemos orar por otra persona constantemente. Constantemente, no suelte en sus oraciones a nuestros hermanos cuando están pasando por una situación, por una enfermedad. Debemos orar también por la nación, por la ciudad de forma general. Por ejemplo, Abraham oró e intercedió por Sodoma y Gomorra. Moisés oraba constantemente por la rebeldía de Israel en el desierto, pidiendo al Señor que los perdonara. Jesús oró por Jerusalén cuando vio que Jerusalén lo rechazaron. Debemos de orar constantemente. Hay tantas cosas por qué orar. Por la nación, por el presidente, por la economía, por la moral de la sociedad, por las generaciones futuras de nuestros hijos, para ver dónde van a crecer. Estamos muy contentos con esto que pasó el día de hoy, ¿no? De que se revirtió esta situación de este caso, que en 1973 este caso se juzgó mal. Y debido a ese caso de Roe y Wade que le llaman, fue que se legalizó el aborto en los Estados Unidos, pero ese caso tenía un problema. Y lo revisaron y dijeron, no, aquí hubo un error. Y si debido a este caso que se juzgó erróneamente se aprobó el aborto, entonces al corregir el error tenemos que prohibir el aborto. Y es bueno, gloria a Dios por eso. Han sucedido varias cosas, ¿no? que últimamente pareciera que son como triunfos de la buena moral, ¿no? Estaba leyendo que esa película también de Pixar y Disney que se estrenó el viernes pasado también fracasó. Qué bueno que mucha gente pues no apoyó todo eso, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor mucha gente dice, a mí no me importa, yo aunque sea por curiosidad lo voy a ver. No hay ningún problema, pero por lo menos ahora que fue el despegue de la película no era bueno verlo, ¿no? Porque eso es lo que está promoviendo una inmoralidad en el mundo. Y bueno, ya para terminar, hermanos, brevemente, ¿cuál es, hermano, el pretexto número uno por el que usted no ora? Piénselo ahí, si usted no ora, si usted no tiene una vida de oración como debería. ¿Cuál es la razón principal por la que usted no ora como debería? Y uno de los pretextos más citados, hermano, por las personas es que están muy ocupados. Yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para orar porque estoy muy ocupado. Y es cierto, la verdad es que nosotros a veces los seres humanos nos metemos unas agendas, hermano, tan apretadas, ya no cabe ni un alfiler y queremos meterle más. ¿Y usted sabe por qué es eso? ¿Por qué por lo general tenemos agendas tan apretadas? Porque somos muy materialistas. Queremos más y más, trabajar más, invertir más, abarcar más, agarrar otro negocio. Puedo agarrar este trabajo y agarrar aquel y no soltar ninguno de los dos y a ver cómo agarro, aunque sea con la boca, el otro que tengo por allá. Y queremos siempre abarcar y meter más y más a nuestra agenda. Entonces, esa es la razón principal. Quizás no es tu caso, pero si es tu caso, piénsalo y trata de hacer tiempo para orar, porque quizás estás muy ocupado y no tienes tiempo para orar. Pero es porque eres materialista, tienes amor por el mundo, amor por las cosas de este mundo. Y obviamente, hermano, pues eso es algo que no va a traer ningún beneficio si tú descuidas tu vida espiritual por todas esas cosas que estás tratando de alcanzar.
Para terminar, hermano, mire, hace 3 meses me tocó predicar aquí en la vigilia en marzo 11, no lo olvido, un viernes. Y le quiero comentar algo. Ese día, hermano, yo venía súper mal, pero mal. Es más, no sé ni cómo vine. Me acuerdo que prediqué las bienaventuranzas. Y desde enero me empecé a sentir mal de salud, Y le quiero decir algo, hermano. Hice un montón de cosas para sentirme mejor. Hice un montón de cosas, de ejercicio, me metí al gimnasio, empecé a tomar vitaminas, fui a terapia física, empecé a oír en YouTube de esos videos de agua cayendo en una cascada y cerraba mis ojos. O esas chimeneas cuando está quemándose la leña y saca como chispitas que le llaman soothing sounds, todo eso. Y hermano, comí verduras, hice de todo, hermano, ¿ok? Pero ¿sabe qué fue lo que más me ayudó, hermano? La oración. Fue lo que más me ayudó. Y ese es un consejo que yo les quiero dar, hermano. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Y hay cosas que se quitan con terapia física, hay cosas que se quitan con vitaminas, hay cosas que se quitan, hermano, con un masaje, hay cosas que se quitan haciendo ejercicio, hermano, pero hay cosas que solamente se quitan en oración. Eso es algo que en esta experiencia que me tocó pasar estos meses, eso es algo que el Señor, hermano, me enseñó. Hay cosas que solamente se quitan en oración. Cuando dependemos, hermano, de una institución, vamos a recibir lo que una institución nos puede dar. Cuando dependemos de la escuela, vamos a recibir lo que la escuela nos puede dar. Cuando dependemos del gobierno, vamos a recibir lo que el gobierno nos puede dar. Cuando dependemos de los hombres, vamos a recibir lo que los hombres nos pueden dar. Pero cuando dependemos de la oración, vamos a recibir lo que Dios puede dar. Y eso nadie más lo puede dar. Si usted, hermano, está pasando por una situación difícil, de desánimo, algún problema, métase en oración, porque ahí está la salida, hermano. Estando con Dios en oración es una de las maneras más excelentes, hermano, nosotros de recuperar nuestra salud en todos los sentidos, física, espiritual, familiar y en todos los aspectos. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.